tutorial les voy a mostrar cómo utilizar KiCad, que es un software abierto para el diseño de placas electrónicas, Inkscape para la preparación de los archivos y FabModules para generar los archivos para su maquinado, específicamente en la Roland SRM20. Ok, entonces comenzamos con el proyecto de KiCad. Aquí tengo ya mi esquemático con todos los componentes que voy a necesitar. Todos los componentes los he obtenido de la librería Fab, que está disponible en el sitio de Fab Academy, en la documentación oficial. Ahí hay un apartado donde se pueden descargar las librerías. También se pueden descargar para Eagle. Pero yo he decidido utilizar este software abierto. Entonces, si yo busco Fab, veo que en este apartado están los componentes. La mayoría de los componentes que utilicé son de montaje superficial, como el ATtiny 45, los pines para ISP. Nos fijamos que hay dos. Yo estoy utilizando los de montaje superficial, muy importante porque son los componentes que tengo físicamente. El único componente que no es de montaje superficial es un header pin de 2x3. No, también es de montaje superficial, olvídenlo. Sí, esto. Ok, ya que tengo esto, en la parte de electrónica, que igual ya tengo diseñado, al ser una placa muy sencilla, lo que hice fue hacer un espaciado en donde va a pasar, o sea, en el diseño de aquí podemos ver en el setup, en el diseño, las reglas de diseño, le hice bastante espaciado para que haya entre pistas, y las pistas son bastante gruesas. He podido tener esta posibilidad porque el diseño es muy sencillo. Entonces, yo voy a utilizar una broca de 1.64 para hacer las pistas o los traces. Entonces, si buscamos 1.64, 1.64 son pulgadas, hay que pasarlo a milímetros. Vemos que son 0.39 milímetros. Eso es lo que mide la fresa. Entonces, la fresa va a pasar entre estas dos pistas. También va a pasar entre estas dos pistas. Va a pasar así por todos los componentes. Por ejemplo, aquí va a pasar y va a dar varias pasadas. Yo puedo utilizar la herramienta de Inspect Measure o Ctrl más Shift más M para medirlo a grandes rasgos cuál es el tamaño que hay. Entonces, si nos fijamos, aquí hay 2 milímetros. Entonces la fresa va a pasar 5 veces, porque mide 0.4. Entonces va a pasar 0.4, luego va a pasar otros 0.4, luego otros 0.4, uno más y uno más para completar. Pero en estos, porque vamos a usar la herramienta, vemos que apenas va a pasar. Hay un aproximado de 0.4 en el espaciado. Ok, entonces todo este diseño lo hice bajo las reglas que coloqué de diseño. Estas son las que nos interesan. Clearance, que es el espaciado que hay entre los traces y los pads, y el grosor de la pista. Entonces, de clearance yo le he puesto una holgura un poco más del grosor de la fresa. Entonces, si la fresa medía 0.39, yo lo he completado a 0.4. Eso quiere decir que la fresa debe pasar exactamente aquí. ¿Por qué lo he puesto tan exacto? Porque al final eso nos da un poco de limitantes a la hora de diseño. Por ejemplo, fíjense de estos pads. Estos pads tienen un contorno que dice que no puede pasar nada más. O sea, que cualquier fresa que pase va a pasar
después de este contorno. Es el espaciado que hay, ese es el clearance. Si se fijan, en teoría no debería pasar ni siquiera la fresa entre estos dos. Bueno, yo lo he puesto así, porque después en FabModule nosotros podemos hacer un truco para reducir la fresa. Entonces lo que estoy haciendo desde el diseño es asegurarme que la fresa va a pasar entre los componentes. Eso facilita sobre todo cuando utilizas las herramientas, ya que te permite acomodarlas. Por ejemplo, si yo quiero poner un trace y me voy hacia la izquierda, vemos que no me deja pasar esta línea. No me deja acercarme más de 0.4 milímetros. Entonces eso ayuda bastante como a poner de manera más rápida los componentes y saber que estamos cumpliendo las reglas de clearance o el espaciado. A veces es un poco difícil porque no te permite pasar traces, o es un poco difícil pasar traces entre componentes, ya que siempre tiene que respetar el espaciado. Pero lo he hecho así porque he visto que la placa es bastante sencilla y da oportunidad para eso. Y también, si se fijan, he puesto el grosor de los traces del mismo tamaño de la fresa. Es decir, es bastante grueso. ¿Por qué lo he puesto así? Porque si en algún momento yo voy a necesitar hacer un truco en FabModules para que la máquina piense que estoy usando una fresa más delgada, eso va a significar que va a cortar un poco del grosor del trace. Entonces lo he puesto un poco grueso, por si eso pasa, que los traces no queden muy delgados. Cuando las pistas de una PCB quedan muy delgados, hay varios problemas. El primero es que las pistas se levantan más fácilmente cuando se está fresando. El segundo es que cuando tú soldas componentes ahí y se calienta el cobre está más vulnerable a levantarse y a despegarse. Sobre todo si tú soldas un componente y no lo soldaste bien o lo quieres desoldar, es más fácil dañar las pistas cuando son muy delgadas. Entonces, ya con estas reglas de diseño he generado esta placa que creo que está bastante bien, los espaciados están bien. Quizás cause problemas en algunos como estos porque los he dejado muy pegados. Entonces vamos a ver cómo reacciona FabModules a eso. Ahora, lo que yo hago es exportar como SVG. Aquí en Output Directory se elige la carpeta. Yo siempre elijo la carpeta en donde tengo mis archivos de la placa. Si se fijan, mi placa se llama, aquí en la parte superior lo puedes ver, hello.boss.45.node-remix. En esa misma carpeta yo selecciono el folder y qué capa quiero. F significa front y B significa back. Yo solo estoy usando placas de una sola cara. Esta es la de front. Si nos fijamos aquí del lado derecho, vemos que las fronts son las rojas y así tenemos todas las pistas. No tenemos ni una verde. Si nosotros quitamos esto, ya no vemos las pistas. Entonces vamos a querer puras del front. Entonces exportamos SVG, solo elegimos front y le damos a plot. Bueno, el print mode yo lo estoy eligiendo como black and white y board area only. Eso quiere decir que en donde está la placa se va a hacer un contorno exactamente del tamaño hasta donde llegan los componentes y los traces. Si no, podría elegir un tamaño completo de página y demás, que tendría un espaciado, pero yo no lo necesito. Entonces, una vez que le dé a plot, yo ya no lo voy a hacer porque ya generé el archivo. Se guarda, aquí tengo la carpeta, se guarda como este, hello.boss.45.bridge, que vemos que es el mismo nombre. Perdón, ese es el node. Aquí está, node. Guión FCU, ¿se acuerdan? Esta era la de front. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto en Inkscape.
una vez que tenemos esto en Inkscape, yo les voy a mostrar lo que he hecho. A veces nos separa, bueno, creo que la mayoría de las veces nos separa los traces de los paths. Entonces lo primero que voy a hacer es unirlos. Aquí estoy seleccionando los traces, sé que los estoy seleccionando porque aquí estoy dejando los paths expuestos. Si yo aprieto la tecla Shift y selecciono los paths, vemos que seleccionan los dos. Entonces en Objeto o con Control más G, Group, podemos agruparlos. Entonces ya tenemos lo mismo. Puedo moverlo y vemos que se mueve todo. Lo que voy a hacer es crear una capa. Y esta capa se va a llamar Traces. Y ahí voy a colocar los traces. Clic derecho, Move to Layer. Y lo movemos a Traces. Bien. Ahora voy a generar un contorno. Porque esto va a ser los traces, pero también lo que necesitamos es que una fresa un poco más grande. Para los traces estamos usando un 64. Una fresa de un 32 va a pasar y va a cortar el contorno de la placa. Entonces voy a diseñar el contorno con esta herramienta Bezier. Y voy a intentar hacerlo un poco paralelo a cómo tiene la forma esto. Algunos utilizan un rectángulo como más grande, pero a mí me gusta darle un poco de forma. Entonces voy a seleccionar este punto. Y se fijan, tengo ahora mucha libertad. Entonces si yo aprieto la tecla Control, la línea se vuelve un poco más ortogonal. Entonces yo puedo como darle forma un poco más fácil a la placa. Entonces hago todo el contorno de la placa. Aquí hay algo importante. Sí, lo voy a comentar de una vez. En mi diseño, aquí está. Estos 3 pines representan un potenciómetro. Es decir, aquí voy a conectar el VCC, aquí voy a conectar el ground y aquí voy a conectar una señal. Ahora, como no tenía un componente de montaje superficial de solo 3 pines, lo que hice fue poner uno de 6 pines. Lo que voy a hacer, como no necesito esos componentes, si se fijan, aquí están separados, no están conectados a nada. Lo que voy a hacer es borrarlos en Inkscape. Entonces, como ahora decidí no editarlos desde FreeCAD, en Inkscape es muy fácil borrarlos. Entonces vamos a proceder a borrarlos antes de hacer el profile, que es el contorno de corte. Entonces yo puedo seleccionar una vez y se selecciona todo el grupo. Pero si doy 2 clics, vamos a seleccionar los objetos por separado. Entonces simplemente los borramos. Entonces solo fue dándole clic 2 o 3 veces hasta que se elija el componente, solo el componente. Entonces ahora sí que borramos eso, podemos hacer el profile. Vamos a procurar darle un poco de espacio, porque por ahí va a pasar la fresa. Entonces yo creo que con este espaciado está bien. Tampoco quiero darle mucho espaciado porque no quiero que el tamaño de la placa crezca mucho por darle un espaciado muy grande. Acá. Vamos a extender un poco más esta. Listo. Ahora yo voy a crear otra capa que se va a llamar Profile. Voy a seleccionar el Profile y lo voy a mover a esa capa. Parece que no se ha creado. Ya. Se fijan en esta sección de Layers. El Profile se ha creado dentro de Traces. Entonces lo voy a sacar de aquí.
No sé por qué no sale. Mejor lo voy a borrar. Delete current layer. Y voy a crear un nuevo add layer. Profile. No sé por qué se crea dentro de traces. A ver, quizás lo que puedo hacer es oscurecer la capa de traces. No sé por qué se crea aquí dentro. Okay. A veces es que me da un poco esos problemas. Tampoco los sé usar muy bien, así que... Ok, a ver. Oh, me he creado muchas cosas. No sé por qué me creé esto dentro. Ahí está, ahora sí. Listo, ahora sí. Ok, entonces voy a tomar el profile. Y lo voy a mover la capa de profile. Entonces si yo quito profile solo veo traces, y si yo quito traces solo veo el profile. Ok, ahora lo que voy a hacer es crear una capa más que se va a llamar background. Lo voy a ordenar primero con las traces, luego con el profile y finalmente con el background. El background va a ser un cuadrado un poco más grande que el profile. Va a ser de este tamaño. Y esto lo voy a mover a la capa background. Listo. Ahora, este va a ser nuestro punto de referencia para exportar los archivos. Como vamos a exportar dos archivos diferentes, uno de profile y uno de traces,
necesitamos tener siempre el mismo punto de referencia para que el origen donde va a estar la fresa, por ejemplo este punto, el punto izquierdo inferior, siempre sea el mismo. Entonces va a comenzar aquí y va a hacer los traces, y luego cuando le mande el de profile también va a comenzar aquí. Entonces no va a estar desfasada la placa. Entonces lo primero que vamos a hacer es exportar los traces. Para eso vamos a quitar la capa de profile. Entonces seleccionamos el cuadrado de background, nos vamos a fill y le quitamos el stroke que tiene. Si nos fijamos ya no tiene nada, pero sigue seleccionado. Entonces ya no se ve el cuadrado, que es lo que queremos, pero sigue seleccionado. Entonces nos vamos a export PNG. Muy importante estar en la parte de selección. Si nos fijamos en la parte de selección, vamos a tener estos píxeles de ancho y estos píxeles de alto. Estos tienen que ser los mismos para ambos archivos, para profile y para traces. Ok, entonces vamos a elegir en dónde se va a guardar, y este lo vamos a guardar como traces 2 porque ya tenía uno, y no olvidemos darle a exportar. Entonces le damos a exportar, listo. Otra opción era poner el fondo negro y hacer los traces y los paths blancos, que de hecho esa es la forma que te pide el FabModules. FabModules tiene un botón para invertir los colores. Si selecciono una placa, por ejemplo esta, selecciono esta. Aquí en invertir colores yo los puedo invertir. Entonces dependiendo de cómo salga su archivo, ustedes van a tener que ponerlo con traces blancos y fondo negro. Entonces depende de cómo se les haga más fácil. Entonces regresamos a Inkscape. Entonces una vez que ya exporté estos traces, le regreso el contorno para que no desaparezca. Ya está. Entonces el background ya tiene un contorno de nuevo, y ahora voy a seleccionar el profile. Ahora lo que voy a hacer es que el profile, este sí lo voy a generar con fondo negro y todo lo demás blanco, porque he visto que es lo que funciona mejor. Entonces al profile lo que voy a hacer es que ahora no tiene ningún fill, o sea está transparente. Vemos esta línea de la hoja. Yo le voy a dar un fill blanco y le voy a dar un stroke. Todavía no le voy a dar el stroke negro para que no desaparezca. Entonces seleccionamos el background, y al background yo le voy a dar un fill negro. Listo. También le voy a dar un stroke. Ya tiene el stroke negro, ok. Entonces ahora regresamos al profile, y ahora sí le voy a dar un stroke blanco. Perfecto. Seleccionamos el background de nuevo, que va a ser nuestra referencia. Nos vamos a exportar. Y vemos que debe tener el mismo ancho y alto de píxeles. Si no lo tiene, lo que hay que hacer es
Probablemente sea por el stroke o algo así. Entonces nos aseguramos que tenga lo mismo. Le damos a exportar como. Yo voy a seleccionar Profile 2. Y le damos a exportar. Ok. Entonces ahora nos vamos a ir a Fab Modules. Lo voy a volver a cargar. Input Format PNG, que es lo que he estado generando. Y estos eran los de Node Remix. Traces2 PNG. Ok, entonces primero seleccionamos el Traces2 PNG. Aquí lo vemos y vemos el tamaño. Entonces el tamaño tiene que conseguir. Este mide 2768 por 1824. Vamos a ver el otro. Bueno, aquí por alguna razón no coincide. Yo creo que es por el grosor de la línea. Entonces vamos a intentar reparar eso. Este sí coincide. Ya, lo que vamos a hacer es quitarle el grosor de la línea. Entonces le voy a poner No Stroke Paint. Y ahora sí. Entonces vamos a reemplazar el Profile 2. Listo. Entonces ahora vamos a cargar los dos de nuevo. A ver si tienen lo mismo. Traces2. $2,768 por 1824. Profile 2. 2,768 por 1824. Perfecto. Entonces tiene el mismo tamaño, está bien. Cargamos el Traces2. Vamos a invertir la imagen. Luego elegimos el formato de output. Es .rml para la Roland. El proceso. Como son traces, queremos hacerlo con una fresa de 1.64, como ya hemos diseñado y ya hemos platicado antes. La máquina que voy a utilizar es la SRM20. Le voy a dejar la velocidad de 4. Me han funcionado bien esas placas. Le voy a bajar esto a 0. Y aquí viene la parte importante. Ahora vamos a analizar cómo sale la placa. Si no funciona, fíjense, aquí sale que el diámetro de la fresa es de 0.4. Entonces, si algo no sale bien, nosotros podemos reducir un poco esto y que parezca que la fresa va a ser más pequeña de lo que es. ¿Esto qué va a hacer? Que en el diseño nos va a permitir, más bien en las pasadas que haga la fresa, va a permitir pasar por aquí y quizás desbaste un poco del grosor de los traces, pero no hay ningún problema porque ya los hemos generado lo suficientemente gruesos para que eso no afecte. Entonces vamos a dejarlo de default con 0.4 y vemos cómo queda. Entonces le vamos a calcular. Aquí nos fijamos que va haciendo los cálculos en la parte superior. Si eso tarda, depende de la complejidad de la placa. Ahora está en un offset. Lleva 2 offsets de 4, faltan otros 2. ¿Cómo sabemos que va a estar terminado? Cuando nos dé las opciones de girar, de rotar y de mover la placa. Ahora lo van a ver. Listo. Una vez que le salen estas opciones, significa que ya ha terminado el proceso. Entonces nosotros podemos rotar la placa para ver cómo quedó. ¿Qué queremos ver? Queremos ver si hay líneas azules entre las traces.
Por ejemplo, este que les había mencionado que estaba quizás un poco cercano. Para regresar a mi diseño. Eso de aquí. Vemos que tiene una pasada. Yo creo que con eso es suficiente. Las líneas se separan. Eso está bien. Pero ahora que vi, por ejemplo, fíjense de este. Este pad que está aquí está separado por esta línea. Eso está bien. Pero nos fijamos que aquí este pad no está separado. Ahora hay que regresar al diseño y ver si eso es correcto. Entonces cuando vamos aquí vemos que está bien que esto esté separado y que esto no esté separado. Entonces está bien esto. Si nosotros viéramos algo así y que debería pasar la línea aquí, ahí tendríamos que hacer eso. Reducir un poco el tamaño del diámetro para ver si puede calcular y puede pasar por ahí la línea. Si de plano le vamos reduciendo y vemos que no nos funciona, tendríamos que regresar a nuestro diseño, cambiar las reglas de diseño para hacer quizás el track un poco más delgado y redibujar esa línea nada más. No tendríamos que redibujar todo porque todo lo demás funciona bastante bien. Entonces analizamos que todos los tracks y paths necesarios estén separados y una vez que lo estén le vamos a dar a Save y se guarda. Ahora este archivo ya está listo para mandarse a la máquina. Vamos a hacer lo mismo con el profile. Ahora recuerden, el profile ya tiene los colores como deben ser, entonces no hay que invertirlos. El output va a ser el mismo, .rml. El proceso va a ser un outline. Para eso vamos a hacer una fresa un poco más gruesa, de 1.32. De nuevo la máquina es SRM20. Le pongo la misma velocidad y le doy a calcular. ¿Qué queremos ver aquí? Queremos ver el contorno completamente hecho por líneas azules. Si vemos varias líneas azules y una roja, ahí es donde tenemos que jugar un poco con los parámetros. Entonces ahora estamos esperando y listo. Una vez que ya diga esto es que se terminó. Justo esto es lo que queremos. Que si nos fijamos va a hacer varias pasadas en diferentes puntos de Z. Va a ir bajando la fresa 3 veces hasta completar el contorno. Entonces al ver el contorno azul vemos que va a cortar completamente la placa. Entonces está bien, está perfecto y lo vamos a guardar. Save. Ahora les voy a mostrar un diseño que quizás no funcione bien y hay que hacer unos parámetros. El bridge, estos traces. Yo ya los he generado con el color correcto. Vemos aquí la placa. No tengo que invertir la imagen. .rml traces CRM20 y comenzamos con .4. Le damos a calcular. Esta placa fue hecha con los mismos parámetros de diseño que la anterior, pero por lo que vi hace unos momentos antes de comenzar el tutorial es que quizás había unas líneas que estaban conectadas que no deberían estarlo. Entonces para verificar esto voy a abrir ese archivo. Y es el bridge, es este. Aquí tengo mi esquemático, es muy parecido al anterior y nos vamos a la PCB. Ok. Es muy parecido. Solo que este tiene 6 pines de FTDI. Ok. Entonces, una vez que esté generado, lo que yo vi es que me junta varias pistas. Por ejemplo, yo creo que esta no es correcta. Aquí yo creo que debería haber una separación. Entonces vemos que hay un pad que viene aquí y tiene que rodear este pad. Vamos a ver cómo está en el diseño. Vemos que es este. Este trace debería estar separado completamente de este pad. Pero aquí, como lo he hecho demasiado justo,
FabModels no logra hacer el cálculo. Entonces mi diseño está mal, lo he hecho muy cercano. He intentado acomodar estas tres pistas con los parámetros y están muy cercanas para el cálculo de FabModels. Entonces vemos que aquí este está bien, está separado con este está separado con este, pero aquí sí se junta. Yo creo que por el ángulo que tomó esta pista. De hecho aquí vemos que estoy un poquito encima de este contorno que no debería pasar. Entonces lo que podría hacer es corregir esto, quizás con un ángulo más recto, y yo creo que así debería funcionar. Pero para no hacer eso, lo voy a hacer desde aquí. Entonces aquí puedo jugar un poco con los parámetros sin modificar demasiado o poner en riesgo el tamaño de los traces. Y ahora si no logro hacerlo con unos cambios, sí tendría que regresar a rediseñar. Ahora, otra cosa que he visto es esta línea superior. Vemos que aquí hay dos traces que vienen. Aquí se han juntado en este ángulo. Y aquí abajo también. Esto debería estar completamente separado. Aquí los vemos. Aquí es donde se han juntado. Y aquí también. Bien, entonces vemos que hay ahí esos dos traces pegados. Aquí están estos pegados. Y aquí el trace con el pad. Entonces lo que voy a hacer es volver a calcular. Pero le voy a cambiar el tamaño de la fresa, de la herramienta que se va a utilizar. Le voy a poner .38. Lo que estoy haciendo es decirle a FabModels que voy a utilizar una fresa un poco más pequeña de lo que en realidad la voy a utilizar. Entonces debería hacer el cálculo y decir, ahora sí puedes pasar por aquí. Y me debería permitir hacer el archivo. Ahora, como ya les he mencionado, les he puesto un grosor de trace lo suficientemente amplio como para que un pequeño cambio de 0.02 milímetros no afecte en estas áreas. Se llega a desbastar un poco más del grosor de los traces. Entonces vemos que aquí se ha corregido bastante bien. Aquí se han separado las líneas. No vemos ningún otro error por aquí. Pero aquí vemos que sigue unido esto. Entonces el ángulo ha provocado ahí un problema. Vamos a intentar reducirlo un poco más. .36. Yo creo que no deberíamos tener que regresar. Mínimo por cómo he visto esto, no tenemos que regresar a rediseñar la placa. Pero si es necesario se hace y es bastante simple. Sería nada más cambiar como les he mostrado, sería cambiar el ángulo aquí. Vemos que le sigue costando un poco lograr eso. Lo voy a bajar un poco más. Y creo que ahora sí. Ahora sí lo ha separado. Esperamos a que termine de calcular. Y listo. Okay, entonces vemos que este error original ya se resolvió bastante bien. Ahora tiene dos pasadas. Y ahora tiene una pasada. Entonces ya hemos corregido esto. Le vamos a dar a Save. Y ya están listos los archivos para generarlos. Nada más me faltaría, como son dos placas, me faltaría generar el profile de pero ya saben cómo hacerlo. Entonces lo único que faltaría con esto es
ver la calibración de la máquina, ver que esté cortando bien y poner las fleses de manera adecuada. Entonces de esta forma ya se generan los archivos desde KiCad, los pasamos por Inkscape y finalmente manipulamos un poco FabModels para generarlos. Y vimos qué es lo que se necesita ver para generar archivos correctos.